Bueno, en principio aclaro que la situación de los papeles de la camioneta, lo que me estaba faltando en ese momento era la póliza, digamos, del seguro, que existe y que uno puede constatar porque tiene una fecha de emisión y hasta una fecha de vencimiento, digamos. En ese momento se me traspapeló, no lo pude encontrar y cuando llegué a mi casa en la noche apareció, digamos, entre los papeles. La segunda situación era que tenía la licencia de conducir vencida. Yo tengo domicilio en la zona rural de Pilcanilleu, por lo tanto me corresponde obtener esa licencia o renovarla en el municipio de Pilcanilleu. El municipio de Pilcanilleu tiene un resguardo por esto de la transmisión comunitaria que está teniendo Bariloche. No se está pudiendo acceder quienes vamos desde Bariloche a ese lugar. Por lo tanto, contábamos con toda la documentación para hacer esa renovación, pero no era posible por esta situación de prevención de salud. Muy entendible, digamos, ¿no? Bueno, se ha logrado acordar y se hizo ese trabajo, digamos, con la buena voluntad de la gente del municipio, se hizo en la ruta, digamos, de Pilcanilleu, en el puesto de ingreso, lo cual se agradece profundamente. Eso es lo que hace a los papeles del vehículo. La otra situación es una situación absolutamente mentirosa, así lo hemos definido desde el INAI. Esto de la fake news tiene que ver con esta situación, es decir, mentir al punto de que algo siempre de eso queda y tiene que ver con romper esta relación que se pretende tener entre el Instituto Nacional Indígena, los organismos nacionales y las comunidades indígenas. Entender que se viene de una situación de atropello, de violación de derechos, de estigmatización, de racismo al palo, como se dice, de parte del macrismo, del gobierno anterior, y que en realidad este nuevo gobierno ha planteado una situación de un paradigma absolutamente distinto, es decir, entender a la comunidad, conocer, dialogar, conocer su historia, sus problemas, sus planteos históricos, desde dónde surgen, para a partir de allí iniciar a través del diálogo soluciones duraderas. Eso evidentemente que hay sectores que no les gusta, no lo comparten y lo hacen notar a través de la mentira. Esta situación yo lamento muchísimo porque surgió de una situación de vehicular, digamos, de tránsito y tomó dimensiones espectaculares, digamos, ¿no? Es decir, en eso la municipalidad de Bariloche, quienes están en el control municipal de entrada, son los principales responsables porque son ellos quienes brindaron esa información. Así que ahí lamentamos tremendamente a las personas que están allí y que han sido útil para esta maniobra mediática, partícipes necesarios, digamos, como se suele decir, para esta situación. Y la verdad que lamentamos profundamente esa situación y nos apena, digamos, porque hay personas conocidas ahí en esta situación y realmente apena y no entendemos sus motivaciones, si no son políticas o económicas, digamos, ¿no? Así que por ese lado, desmentir totalmente. Nosotros traíamos a una familia, como siempre lo solemos hacer, cada vez que vamos al campo o venimos al campo, o llevamos mensajes, llevamos encomiendas, saludos de todo tipo, y cuando venimos solemos traer de la misma manera, digamos, distintos mensajes, cartas y encomiendas de la gente del campo a sus familiares de Bariloche, y entre ellos solemos traer gente que tiene necesidad de viajar a Bariloche, no tiene los medios, no hay transporte público, entonces lo hacemos todos quienes vamos de una u otra manera al campo. Es una práctica habitual. Entonces, esta ha sido la situación. Traíamos a un grupo de familia con sus dos niños que venían a hacer compras, cobrar los planes por los cuales están en Bariloche, y se abastecían de alimentos y regresaban a la ciudad. Así que esa era toda la actividad. Regresaban al campo, a la zona de Cerro Alto. En realidad lo demás fue todo mentira. Esto de decir que estábamos aprovechando la noche para entrar con gente, que íbamos más tarde y toda esta situación, tiene que ver parte de esta situación. El mal humor, el nerviosismo de distintos sectores políticos y económicos que no quieren, digamos, que a través del diálogo se puedan encaminar las cosas. Digamos, nosotros estamos convencidos y esta es una de las tareas que vamos a seguir haciendo, ¿no?